Muy buenas noches. En esta oportunidad seguimos, en este caso, iniciamos el estudio de la teología, principalmente de la teología sistemática, aquella que ha sido ordenada de acuerdo a los temas, grandes temas que hay en la Biblia, como la naturaleza de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como también cuál es la condición del hombre, del ser humano, el pecado, la segunda venida de Cristo, y todas las enseñanzas más importantes que están reveladas en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, esa es la razón por la que hacemos esta introducción a la teología, en la teología sistemática, teología bíblica y sistemática. ¿Cuál es la naturaleza de esta doctrina? Son las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Esas verdades fundamentales significan las verdades más importantes que se encuentran registradas en la Biblia. Esas son las que vamos a tratar, bueno, en Teología 1, Teología 2, Teología 3, Teología 4, Teología 5, para profundizar exactamente y saber qué es lo que a Dios le agrada respecto a cada uno de estos temas. Se denomina ciencia a la teología porque consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios y las cosas divinas, presentadas en forma lógica y ordenada. Bueno, normalmente podríamos decir, los científicos no le llamarían ciencia, sino que la ubicarían dentro de la filosofía y específicamente dentro de la metafísica, aquellas cosas que están más allá de lo que se puede tocar, ver, palpar o experimentar, ¿no? Pero nosotros la consideramos ciencia por el hecho de que la Biblia es un libro histórico, en ese sentido es científico. Los personajes que se encuentran nombrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento han existido en determinado tiempo. Los lugares geográficos que menciona la Biblia también han existido o existen, aunque puede ser que a través de los años algunos nombres hayan variado de las ciudades donde originalmente sucedieron los hechos, pero tenemos el apoyo de la arqueología, que es una ciencia donde se han descubierto las ciudades que están principalmente en Israel, en el Medio Oriente, en Egipto, en Mesopotamia, en todos los lugares que menciona la Biblia. Entonces, en ese sentido es científico, no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, sino que es o ha sido una realidad en su tiempo, y para nosotros son verdades reveladas, podríamos decir, por Dios, a fin de que el ser humano sepa qué es lo que le agrada a él. El vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. Pero la teología es el conocimiento acerca de Dios. En este caso no es un conocimiento que el hombre busca, podríamos decir por sus propios medios, sino que es un conocimiento revelado de parte de Dios al ser humano. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces este es nuestro desafío, ¿no? El desafío de todo hijo, toda hija de Dios es procurar con diligencia presentarnos delante de Dios como hombres o mujeres aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces, que usamos bien la palabra de verdad. La palabra de verdad se refiere a las Sagradas Escrituras y por eso tenemos que conocer, ¿no? Dios quiere que seamos diligentes en esto. No podemos ser negligentes, no podemos obviar, no podemos ignorar, sino más bien todo lo contrario. Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Escrituras Sagradas. Sin embargo, dogma es la declaración del hombre respecto de esa verdad, expresada en un credo.
esta palabra dogma más que todo es usada en la Iglesia Católica, ¿no? Los dogmas que aprueban, que son, podríamos decir, reglas de fe dentro de la Iglesia Católica. Pero nosotros más utilizamos la palabra doctrina porque simplemente esa palabra significa enseñanza, ¿no? La enseñanza que proviene de la palabra de Dios. Entonces la doctrina será necesaria mientras el hombre se formule las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y estas respuestas, en realidad, estas preguntas se encuentran en la palabra de Dios. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. O sea, en la palabra de Dios encontramos que como el Señor quiere que nosotros seamos, ¿no? Somos hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios, y por lo tanto Él quiere que tengamos su carácter, su forma de ser, sus características. El conocimiento doctrinal protege del error, ¿no? Si no conocemos la palabra del Señor, por supuesto podemos caer en diferentes errores o supersticiones. En Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros no queremos errar, ni queremos ser ignorantes de las Escrituras ni del poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que profundizar en esa palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, analizarla, compararla, aplicarla a nuestra vida, reflexionar sobre ella y de esa manera estar en perfecta comunión con nuestro Creador. El conocimiento doctrinal es parte necesario del bagaje del maestro cristiano. Todo maestro cristiano o maestra tiene que conocer, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las enseñanzas que nos refleja la palabra del Señor, que son útiles para que ejercitemos toda buena obra, que hagamos todo aquello que le agrada al Señor. Entonces somos o seremos sabios en la medida en que nosotros profundizamos en esa palabra, que tomamos en cuenta en alta estima o como una prioridad de nuestra vida esa palabra del Señor. Entonces podamos hoy comenzar a decirle al Señor que queremos ser estudiosos de esa palabra, que queremos amar su palabra, proclamarla, vivirla y de esa manera exaltar el nombre de Dios. Dios lo bendiga.